He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal el cual quiero vivir para verlo hecho realidad. Pero si para ello es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir. Yo soy el primer acusado. Tengo una licenciatura en artes y ejercí de abogado en Johannesburgo durante varios años en colaboración con Oliver Tambo. Se me condena por salir del país sin permiso y por incitar a la gente a ir a la huelga a finales de mayo de 1961. Ante todo, quiero decir que la sugerencia hecha por el Estado en su apertura que la lucha en Sudáfrica está bajo la influencia de los extranjeros o los comunistas es totalmente incorrecta. He hecho todo lo que hice, como individuo y como líder de mi pueblo, por mi experiencia en Sudáfrica y por mi propio orgullo africano. En mi juventud en Transkei escuché a los ancianos de mi tribu contar historias de los viejos tiempos. Entre los cuentos se mencionaban los de las guerras de nuestros antepasados que lucharon en defensa de la patria. Los nombres de Dingane y Bambata, Insa y Macana, Escunctibala Sile, Mososo y Sekukuri, se elogiaron como la gloria de toda la nación africana. Yo esperaba entonces que la vida pueda ofrecer la oportunidad de servir a mi pueblo y mi humilde contribución a su lucha por la libertad. Esto es lo que me ha motivado en todo lo que he hecho en relación con las acusaciones formuladas en mi contra en este caso. Dicho esto, tengo que tratar de inmediato y con cierto detenimiento la cuestión de la violencia. Algunas de las cosas que hasta ahora se han dicho en la corte son verdaderas y algunas son falsas. No obstante, niega que planeara sabotaje. Yo no tenía previsto en un espíritu de temeridad, ni porque tengo el amor de toda la violencia. Yo lo previsto como resultado de un ambiente tranquilo y sobrio de evaluación de la situación política que había surgido después de muchos años de tiranía, la explotación y la opresión de mi pueblo por los blancos. Reconozco inmediatamente que yo era una de las personas que ayudaron a formar un conto. Sisue, o la Lanza de la Nación, un brazo armado del Congreso Nacional Africano y que desempeñó un papel destacado en sus asuntos hasta que fue detenido en agosto de 1962. En la declaración que voy a hacer voy a corregir ciertas impresiones falsas que han sido creados por testigos del Estado. Entre otras cosas, voy a demostrar que algunos de los actos mencionados en las pruebas no eran y no podrían haber sido cometidos por un conto. Yo también me ocuparé de la relación entre el Congreso Nacional Africano y un conto, y con la parte que personalmente han desempeñado en los asuntos de ambas organizaciones. Voy a tratar también con el papel desempeñado por el Partido Comunista. Con el fin de explicar adecuadamente estas cuestiones, tendré que explicar que un conto se estableció para lograr, con los métodos prescritos estos objetivos, y por qué se eligieron estos métodos. También quiero explicar cómo se involucró las actividades de estas organizaciones. Niego que un conto la Lanza de la Nación, un brazo armado del Congreso Nacional Africano, es responsable de una serie de actos que claramente quedan fuera de la política de la organización, y que han sido acusados en el auto de acusación en contra de nosotros. Sé que hay justificación para estos actos, pero para demostrar que no podría haber sido autorizado por un conto, quiero referirme brevemente a las raíces y a la política de la organización. Ya he mencionado que yo era una de las personas que ayudaron a formar un conto. Yo, y los demás que iniciamos la organización, lo hicimos por dos razones. En primer lugar,
Se ha de considerar que es como resultado de la política del gobierno, la violencia por la gente africana se había convertido en inevitable, y que, a menos que se le diera un liderazgo responsable para canalizar y controlar los sentimientos de nuestro pueblo, habrá brotes de terrorismo que producen una intensidad de amargura y hostilidad entre las diversas razas de este país que no se producían, incluso por la guerra. En segundo lugar, consideramos que sin violencia no se abrirá la puerta a la gente africana, para tener éxito en su lucha contra el principio de la supremacía blanca. Todos los modos legítimos de expresar oposición a este principio se habían cerrado por la legislación, y nos colocaban en una posición en la que hemos tenido a bien aceptar un estado permanente de inferioridad, o para desafiar al gobierno. Hemos elegido desafiar a la ley. En primer lugar, se violó la ley de una manera que evita cualquier recurso de la violencia, cuando esta forma se instauró contra y, a continuación, el gobierno recurrió a una demostración de fuerza para aplastar a la oposición a sus políticas. Solo entonces, hemos decidido responder a la violencia con violencia. Pero la violencia que hemos decidido no adoptar es el terrorismo. Nosotros, quienes formamos un conto la lanza de la nación, éramos todos miembros del Congreso Nacional Africano, tenía la tradición de la no violencia y la negociación como medio de resolver las controversias políticas. Creemos que Sudáfrica pertenece a todas las personas que viven en ella, y no a un grupo, ya sea blanco o negro. No queríamos una guerra interracial, y tratamos de evitarlo hasta el último minuto. Si la Corte está en duda acerca de esto, se verá que toda la historia de nuestra organización lleva a cabo lo que he dicho, y lo voy a decir posteriormente, cuando describen las tácticas que un conto decidió adoptar. Quiero, por tanto, decir algo sobre el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano se formó en 1912 para defender los derechos de la gente africana que se ha visto gravemente limitada por la ley de Sudáfrica, y que luego se ve amenazada por la ley de tierras nativas. Por 37 años, es decir, hasta el 1949, que se adhirió estrictamente a la lucha constitucional. Presentó demandas y resoluciones, que envió a las delegaciones del gobierno con la creencia de que las reclamaciones de África podrían ser resueltas por medios pacíficos y que los debates africanos podrían avanzar gradualmente a la plana los derechos políticos. Pero los gobiernos de blancos permanecieron indiferentes, y los derechos de los africanos fueron menos en lugar de convertirse en una mayor. En las palabras de mi jefe Lutuli, quien se convirtió en presidente de la NA en 1952, y que más tarde fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Se niega que de 30 años de mi vida se han gastado en vano golpeando, paciencia, moderación, y modestamente en una puerta cerrada y prohibida. ¿Cuáles han sido los frutos de la moderación? En los últimos 30 años se ha producido el mayor número de leyes que restringen nuestros derechos y el progreso. Hasta el día de hoy hemos llegado a una etapa en la que casi no se tienen derechos en absoluto. Incluso después de 1949, el sigue decidido a evitar la violencia. En este momento, sin embargo, hubo un cambio de lo estrictamente constitucional de los medios de protesta que se habían empleado en el pasado. El cambio se materializó en una decisión que se tomó para protestar contra la legislación del apartheid por medios pacíficos, pero ilegales, como las manifestaciones en contra de determinadas leyes. De conformidad con esta política de la NA, puso en marcha la campaña de desafío, en la que voluntarios se pusieron a cargo. Esta campaña se basa en los principios de resistencia pasiva. Más de 8.500 personas desafiaron a las leyes del apartheid y se fueron a la cárcel.
Sin embargo, no hubo un solo caso de violencia en el curso de esta campaña por parte de cualquier manifestante. Yo y 19 colegas fuimos condenados por el papel que desempeñamos en la organización de la campaña, pero nuestras denuncias fueron suspendidas debido principalmente a que el juez determinó el uso de la no violencia que se había producido durante todo el proceso. Este fue el momento en que el voluntariado de la sección de la ANA fue creado, y cuando la palabra ama de la CUFA se utilizó por primera vez. Este fue el momento en que a los voluntarios se les pidió que tomen el compromiso de defender ciertos principios. Pruebas relativas a los voluntarios y sus promesas se han introducido en este caso, pero completamente fuera de contexto. Los voluntarios no eran, y no son los soldados de un ejército negro, ni se comprometieron a luchar en una guerra civil contra los blancos. Ellos fueron y son los trabajadores que están dispuestos a conducir las campañas iniciadas por el LA, distribuir folletos, la organización de huelgas, o hacer lo que la campaña necesite. Se llaman los voluntarios, ya que son voluntarios para hacer frente a las penas de prisión y azotes, que ahora están previstas por el legislador para tales actos. Durante la campaña de desafío, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Enmienda del Código Penal se aprobaron. Los presentes estatutos previeron penas más severas para los delitos cometidos por medio de protestas en contra de las leyes. A pesar de ello, las protestas continuaron y el NA se adhirió a su política de no violencia. En 1956, 156 miembros destacados de la Alianza del Congreso, incluido yo mismo, fuimos detenidos bajo la acusación de alta traición, cargos en virtud de la Ley de Represión del Comunismo. La política no violenta de la ANA fue puesta en cuestión por el Estado, pero cuando el tribunal dictó sentencia unos 5 años más tarde, se encontró que el LA no tenía una política de la violencia. No fueron absueltos todos los cargos, que incluía la idea de que la ANA trató de crear un Estado comunista en lugar del régimen actual. El gobierno siempre ha tratado de etiquetar a todos sus oponentes como comunistas. Esta afirmación se ha repetido en el presente caso, pero como voy a mostrar, la ANA no es, ni nunca ha sido, una organización comunista. En 1960 se produjo el tiroteo en Sharpeville, lo que resultó en la proclamación de un estado de emergencia y la declaración de la ANA como una organización ilícita. Mis colegas y yo, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que no obedecemos a este decreto. Los africanos formaban parte del gobierno y no las leyes por las que se rigen. Creímos en las palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno, y para nosotros aceptar la prohibición equivalía a aceptar el silencio de los africanos de todos los tiempos. El NA se negó a disolverse, y pasó a la clandestinidad. Creíamos que era nuestro deber de preservar esta organización que había sido construida con casi 50 años de incesante trabajo. No me cabe duda de que no se respetó la decisión de disolver la organización política que era declarada ilegal por el gobierno en la que no teníamos voz. En 1960 el gobierno celebró un referéndum que condujo a la creación de la República. Los africanos, que constituyen aproximadamente el 70% de la población de Sudáfrica, no tenían derecho a voto, y ni siquiera fueron consultados sobre la propuesta de cambio constitucional. Se tomó una resolución para celebrar una conferencia africana para convocar una convención nacional, y organizar manifestaciones de masas en vísperas de la república no deseada. El gobierno no quiso llamar a la convención, pero a la conferencia asistieron los africanos de diversas tendencias políticas.
Yo era el secretario de la conferencia y me comprometí a ser responsable de la organización nacional. Nos quedamos en casa hasta que posteriormente el llamado fue para que coincidiera con la declaración de la República. Como todas las huelgas son ilegales por los africanos, la persona que organizó dicha huelga debía evitar la detención. Fui escogido para ser esa persona, y, en consecuencia, tuve que dejar mi casa y mi familia y prácticamente pasar a la clandestinidad para evitar la detención. Iba a ser una manifestación pacífica. Se dieron instrucciones a los organizadores y los miembros para evitar cualquier recurso a la violencia. La respuesta del gobierno fue la introducción de nuevas y más severas leyes, y al final movilizar sus fuerzas armadas, vehículos armados y soldados en los municipios en una masiva demostración de fuerza destinada a intimidar a la gente. Esta fue una indicación de que el gobierno ha decidido pronunciarse solo por la fuerza, y esta decisión fue un hito en el camino Umkhonto, o la lanza de la nación, un brazo armado del Congreso Nacional Africano. Algunos de estos pueden parecer irrelevantes para este juicio. De hecho, creo que nada de esto es irrelevante, ya que, espero, que la Corte pueda apreciar la actitud adoptada finalmente por las diversas personas y organismos interesados en el movimiento de liberación nacional. Cuando fui a la cárcel en 1962, la idea dominante fue que la pérdida de la vida debe ser evitada. Ahora sé que esto era así en 1963. Si vamos a ceder a la demostración de la fuerza y la amenaza implícita en contra de la acción futura, o si es que vamos a luchar contra ella y, en caso afirmativo, ¿cómo? No teníamos ninguna duda de que teníamos que continuar la lucha. Cualquier otra cosa habría sido la más absoluta entrega. Nuestro problema no es la lucha, pero fue la forma de continuar la lucha. Nosotros, los de la siempre hemos defendido una democracia no racial, y se redujo de toda acción que pueda conducir las regatas más lejos de lo que ya eran. Pero los hechos fueron que 50 años de la no violencia han provocado en la gente africana más y más legislación represiva, y menos derechos. Puede que no sea fácil para el tribunal de primera instancia de entender, pero es un hecho que durante mucho tiempo la gente ha estado hablando de la violencia, del día en que se lucha contra el hombre blanco y recuperar su país, y para nosotros los dirigentes de la NA. Sin embargo, siempre ha prevalecido evitar la violencia y llevar a cabo por los métodos pacíficos. Cuando algunos de nosotros hemos hablado de esto en mayo y junio de 1961, no se puede negar que nuestra política de alcanzar un estado no racial por la no violencia, no hemos logrado nada, y que nuestros seguidores estaban comenzando a perder la confianza en esta política y se desarrolló inquietantes ideas de terrorismo. No debe olvidarse que por esta vez la violencia, de hecho, se ha convertido en una característica de la escena política de Sudáfrica. Ha habido violencia en 1957 cuando las mujeres de Seru recibieron la orden de llevar pases. Hubo violencia en 1958 con la ejecución de sacrificio de ganado en Sekukuniland. Hubo violencia en 1959, cuando los habitantes de Cato Manor protestaron contra las redadas. Hubo violencia en 1960 cuando el gobierno trató de imponer las autoridades de Pondoland y Bantu. 39 africanos murieron en estos disturbios. En 1961 se habían producido disturbios en Warmbach, y todo este tiempo ha sido en Transkei una masa de disturbios en plena ebullición. Cada perturbación señaló claramente las consecuencias inevitables del crecimiento entre los africanos de la creencia de que la violencia era la única manera de salir. Se puso de manifiesto que un gobierno que utiliza la fuerza para mantener su estado enseña al oprimido a usar la fuerza para oponerse a él.
Ya habían surgido pequeños grupos en las zonas urbanas y espontáneamente hacer planes para las formas violentas de lucha política. Ahora se plantea un peligro de que estos grupos adopten el terrorismo contra los africanos, así como los blancos, si no se dirige. Particularmente inquieta es el tipo de violencia que ha surgido en lugares como Serut, Secundilán y Pondolán entre los africanos. Es cada vez más la forma, no de lucha contra el gobierno, aunque esto es lo que le pida, sino de la lucha civil entre ellos, llevado a cabo de tal manera que no podía esperar alcanzar algo más que una pérdida de la vida, y la amargura. A principios de junio de 1961, después de una larga y ansiosa evaluación de la situación de Sudáfrica, yo y algunos colegas, llegamos a la conclusión de que como la violencia en este país era inevitable, no sería realista, y lo malo era que los dirigentes africanos siguieran la predicación de la paz y la no violencia en un momento en que el gobierno cumplió con las exigencias de paz con la fuerza. Esta conclusión a la que no fue fácil llegar. Fue solo cuando todo lo demás había fracasado, cuando todos los canales de protesta pacífica se nos han prohibido, y se tomó la decisión de embarcarse en formas violentas de lucha política, y formar un conto, Sisue. Lo hicimos porque no deseamos tal supuesto, pero únicamente porque el gobierno nos dejó sin ninguna otra lección. En el manifiesto de un conto, publicado el 16 de diciembre de 1961, que es el comienzo, se nos dijo: no vamos a presentar y no tenemos otra opción que volver a golpear por todos los medios a nuestro alcance en defensa de nuestro pueblo, nuestro futuro y nuestra libertad. Este era nuestro sentimiento, en junio de 1961 cuando se decidió presionar para un cambio en la política del Movimiento de Liberación Nacional. Solo puedo decir que me sentí moralmente obligado a hacer lo que hice. No voy a decir quiénes hablamos, o lo que dice, pero quiero tratar con la función del Congreso Nacional Africano en esta fase de la lucha, y con la política y los objetivos del Umkhonto. Se formó una visión clara que se puede resumir de la siguiente manera. 1. Era una organización política de masas con una función política que cumplir. Sus miembros se han sumado a expresar sobre la política de no violencia. 2. Por todo esto, no puede y no compromete la violencia. Esto debe subrayarse. Tampoco sería políticamente correcto, ya que daría lugar a los miembros a dejar de llevar a cabo esta actividad esencial: la propaganda política y la organización. Tampoco es admisible para cambiar la naturaleza de toda la organización. 3. Por otra parte, en vista de esta situación que he descrito, el estaba dispuesto a apartarse de sus 50 años de la política de no violencia a la presente medida en que ya no desaprueban la violencia debidamente controlada. De ahí que los miembros que se comprometieron a dicha actividad no deben estar sujetos a acción disciplinaria por el NA. Como resultado de esta decisión, Umkhonto se formó en noviembre de 1961. Cuando se tomó esta decisión y, posteriormente se formularon nuestros planes, el patrimonio de la no violencia y la armonía racial fue mucho con nosotros. Pensamos que el país se deriva hacia una guerra civil en el que negros y blancos luchan entre sí. Hemos visto la situación con alarma. La guerra civil podría significar la destrucción del NA. Con la guerra civil, la paz racial sería más difícil que nunca de lograr. Ya tenemos ejemplos en la historia de Sudáfrica de los resultados de la guerra, que se han tardado más de 50 años en desaparecer las cicatrices de la guerra de Sudáfrica. ¿Cuánto tiempo haría falta para erradicar las cicatrices de la guerra civil interracial, que no podía ser combatida sin una gran pérdida de vidas en ambos lados?
La evitación de la guerra civil ha dominado nuestro pensamiento durante muchos años, pero cuando se decidió adoptar la violencia como parte de nuestra política, nos dimos cuenta de que podríamos tener un día que hacer frente a la perspectiva de una guerra. Esto ha de tenerse en cuenta en la formulación de nuestros planes. Nos exige un plan que es flexible y que nos permite actuar de acuerdo con las necesidades de los tiempos y, sobre todo, el plan tenía que ser una guerra civil que se reconoció como el último recurso, y dejó la decisión sobre esta cuestión para el futuro. No queríamos que se comprometan a la guerra civil, pero queríamos estar listos si se hiciera inevitable. 4 formas de violencia posible. Hay sabotaje, hay guerrilla, hay terrorismo, y hay revolución. Decidimos adoptar el primer método de escape antes de tomar cualquier otra decisión. A la luz de nuestro compromiso político de fondo, la elección era lógica. Sabotaje no implica la pérdida de vidas, y ofrece la mejor esperanza para las futuras relaciones raciales. La amargura se limitará al mínimo y, si la política ha dado sus frutos, el gobierno democrático podría convertirse en una realidad. Esto es lo que sentí en ese momento, y esto es lo que dijimos en nuestro manifiesto. Esperamos que no sea demasiado tarde, de modo que tanto el gobierno y sus políticas pueden ser cambiadas antes de que las cosas llegaran a la desesperada situación de guerra civil. El plan inicial se basaba en un análisis cuidadoso de la situación política y económica de nuestro país. Creímos que Sudáfrica depende en gran medida del capital extranjero y el comercio exterior. Pensamos que la destrucción planificada de plantas de energía, y la interferencia con el ferrocarril y las comunicaciones telefónicas, que tienden a asustar a los capitales del país, hacen más difícil que las mercancías procedentes de las zonas industriales llegaran a los puertos marítimos en los plazos previstos, y en el largo plazo ser una pesada carga para la vida económica del país, lo que obliga a los electores del país a reconsiderar su posición. Ataques a la vida económica del país, estar vinculado con el gobierno, sabotaje en los edificios y otros símbolos del apartheid. Ataques que podrían servir como fuente de inspiración para nuestro pueblo. Además, sería una salida para aquellas personas que se instaban a la adopción de métodos violentos y nos permitiría dar pruebas concretas a nuestros seguidores que habían adoptado una línea más atrás y estaban luchando contra el gobierno de la violencia. Además, si la acción de masas y las represalias tomadas en masa se llevan a cabo, pensamos que la simpatía por nuestra causa habría despertado en otros países, y que sería mayor la presión ejercida sobre el gobierno de Sudáfrica. Entonces este era el plan. Umkhonto era para llevar a cabo el sabotaje, y se les dio instrucciones estrictas a sus miembros desde el principio, que en ningún caso se les hiciera mata a la gente en la planificación o ejecución de las operaciones. Estas instrucciones se han mencionado en las pruebas. Los asuntos de Umkhonto fueron controlados y dirigidos por un Consejo Nacional de Alto Mando, que tiene facultades de cooptación y de lo que se podría, y lo hizo, nombrando los comandos regionales. El alto mando es el órgano que determina los objetivos y las tácticas y estuvo a cargo de la formación y financiación. Con el alto mando había comandos regionales que se encargan de la dirección de los grupos locales de sabotaje. En el marco de la política establecida por el Consejo Nacional de Alto Mando, los comandos regionales con autoridad para seleccionar los objetivos a ser atacados no tenían autoridad para ir más allá del marco y por lo tanto no tiene autoridad para iniciar los actos que ponen en peligro la vida, o que no encajan en el plan general de sabotaje. Umkhonto tuvo su primera operación el 16 de diciembre de 1961,
Cuando los edificios de gobierno, en Johannesburgo, Port Elizabeth y Durban, fueron atacados. La selección de los objetivos es la prueba de la política a la que me he referido. Que había la intención de atacar la vida y que se han seleccionado los objetivos donde las personas se congregaron, y no edificios vacíos y las centrales eléctricas. El sabotaje que se ha comprometido antes del 16 de diciembre de 1961 fue obra de grupos aislados y no tenía ninguna relación con un conto. De hecho, algunos de estos y una serie de actos más tarde fueron reclamados por otras organizaciones. El manifiesto de un conto se publicó en el día en que comenzaron las operaciones. La respuesta a nuestras acciones y manifiesto de la población blanca era característicamente violenta. El gobierno amenazó con tomar medidas enérgicas, y exhortó a sus seguidores a mantenerse firmes y hacer caso omiso de las demandas de los africanos. Los blancos no respondieron sugiriendo cambio, sino que respondieron a nuestro llamamiento con círculos de vehículos armados. En contraste, la respuesta de los africanos fue de aliento. De repente existe la esperanza de nuevo. Las cosas estaban sucediendo. Una gran cantidad de entusiasmo generado por los éxitos iniciales, y la gente comenzó a especular sobre cómo la libertad pronto se obtendría. Sudáfrica es el país más rico de África y podría ser uno de los países más ricos del mundo. Pero es una tierra de extremos y contrastes muy marcados. Los blancos disfrutan de lo que bien podía ser el nivel más alto de vida del mundo, mientras que los africanos viven en pobreza y miseria. El 40% de los africanos viven sin esperanza en condiciones de pobreza inimaginables. Los más prósperos viven en Johannesburgo, aún así su situación es desesperada. Las últimas cifras a 25 de marzo de 1964 muestran que el 42,84% de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza. En estos casos, la pobreza va de la mano de la malnutrición y de las enfermedades. Tuberculosis, gastroenteritis, escorbuto, traen la muerte y la destrucción de la salud. La incidencia de la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. Según la Oficina Médica de Pretoria, la tuberculosis mata a 40 personas al día y en 1961 hubo 58.491 nuevos casos registrados. Las enfermedades no solo destrozan los órganos vitales, sino que dan como resultado falta de inteligencia y de iniciativa y reduce el poder de concentración. Los efectos secundarios de tales condiciones afectan al conjunto de toda la comunidad y al rendimiento de los trabajadores. El reproche de los africanos, ahora bien, es no solo que ellos son pobres y que los blancos son ricos, sino que las leyes, que están hechas por los blancos, están destinadas a preservar esta situación. Hay dos maneras de romper con la pobreza. La primera es mediante una adecuada educación, y la segunda es adquirir una mayor profesionalidad de los propios trabajadores y de esta manera adquirir unos mayores salarios. Estas dos vías de salvación están deliberadamente cortadas por la legislación de los blancos. El presente gobierno ha impedido siempre que los africanos adquieran una adecuada educación. Una de sus primeras medidas después de tomar el poder, el de eliminar todos los subsidios a las escuelas africanas. Muchos niños africanos que asistían a las escuelas dependían de estos subsidios. Este fue un acto cruel. Existe la educación obligatoria para todos los blancos, y virtualmente sin coste alguno para sus padres, sean ricos o pobres. Las mismas condiciones no se adjudican a los niños africanos. A menudo, los niños africanos tienen que pagar más por su escolarización que los niños blancos.
El gobierno a menudo responde a estas críticas diciendo que los africanos de Sudáfrica son mejores económicamente que cualquiera de los otros habitantes del resto de África. Yo desconozco si esta afirmación es correcta o no. Pero aun siendo cierta, mientras los africanos estén concernidos, esto es irrelevante. Nuestra queja no es que nosotros seamos pobres en comparación con la gente de otros países, sino que nosotros somos pobres en comparación con los blancos de nuestro propio país, y que esta situación está favorecida mediante legislación. La ausencia de dignidad humana experimentada por los africanos es el resultado directo de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica la inferioridad de los negros. La legislación actual está designada a preservar dicha supremacía. Por encima de todo, nosotros deseamos derechos políticos igualitarios, porque sin ellos, nuestras deficiencias serán permanentes. Sé que esto suena revolucionario para los blancos de este país, porque la mayoría de los votantes serán africanos. Esta es la razón por la que el hombre blanco teme a la democracia. Esto es todo por lo que lucha el partido NA. Su batalla es realmente una batalla nacional. Es una batalla de la gente africana, inspirada por sus propios sufrimientos y su propia experiencia. Es una batalla por el derecho a vivir. A lo largo de mi vida, me he dedicado a luchar por los derechos de los africanos. He luchado contra la dominación blanca. He soñado con la idea de una democracia, un ideal por el que estoy dispuesto a morir,